Pues decirle a la gente qué es esto, qué es la izquierda, porque también hay la ideología de derecha, la de centro, etcétera, etcétera. ¿Qué es la izquierda? Bueno, es un concepto que trata de referir o ha referido en los últimos 100 años particularmente, que es donde se ha dado la gran lucha entre las ideologías propiamente dicho, a aquel proyecto político que privilegia una serie de valores relacionados fundamentalmente con el tema de igualdad, con el tema de equidad, con el tema de solidaridad y con una idea de justicia social. ¿Qué quiero decir esto? Digo, fundamentalmente, el siglo pasado, de que es donde básicamente viene esta discusión, digo, las etiquetas vienen de más atrás, pero cuando se definieron fue en el siglo pasado, fundamentalmente entre el proyecto comunista, socialista, que se arraigó en la Unión Soviética de origen marxista, frente a las economías abiertas de libre mercado, proyectos políticos liberales que fundamentalmente serán el resto de Europa y los Estados Unidos, ¿no? Y este bloque que se hizo, que de hecho generó la Guerra Fría y que fue esta discusión entre qué es más importante, si la libertad o la igualdad, y hasta qué punto un sistema político como tal puede fincarse en un valor o en otro como valor principal o como valor central o eje, ahora sí que absoluto. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? La Unión Soviética fracasó como proyecto político, de hecho con la caída del muro de Berlín esto prácticamente deja de existir como referente y obviamente esto obliga a que se redefinan todas las coordenadas políticas respecto a qué es de derecha y qué es de izquierda. Porque el problema es que quererlo encasillar todas las posiciones políticas entre estos dos ejes, entre izquierda y derecha, luego es muy engañoso. Porque la verdad es que no existe solo una ideología de izquierda o una ideología de derecha. Lo que existen es una gran cantidad de modelos ideológicos que se pueden inscribir más hacia un lado, más hacia el otro, o inclusive puede ser que en algunos sentidos un mismo grupo político, un mismo partido político sea en algunos sentidos de izquierda y en otros sentidos lo que la gente identificaría como de derecha. No es una discusión ambigua. ¿Por qué? Porque la discusión política fundamentalmente tiene dos ejes. Un eje económico que te discute en cuánto debe de intervenir el Estado en la actividad económica de un país, si debe de intervenir mucho, si debe de controlar toda la actividad económica, que sería el caso extremo del comunismo, o si no debe de hacer nada, si debe de ser un Estado laissez-faire, que es el otro extremo capitalista liberal. Y hay una discusión además moral, que tiene que ver con hasta dónde el Estado tiene que intervenir en la vida particular de las personas para imponer una moral particular. Y ahí es donde entran las discusiones respecto del tema del aborto, del tema de la eutanasia, del tema de los matrimonios entre personas del mismo género. Es decir, son dos discusiones que implican dos ejes diferentes. Y hay personas que pueden ser muy de izquierdas en lo económico, es decir, que el Estado debe de controlarlo todo en materia económica, pero son muy liberales en el sentido moral, es decir, que te permiten el aborto, que fomentan el tema de la interrupción del embarazo, el tema de los matrimonios del mismo género. Es decir, como son dos discusiones, de repente se confunde a qué nos referimos cuando hablamos de izquierda o cuando hablamos de derecha. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, tienes casos de políticos mexicanos, ya aterrizando un poco el tema, que son muy de izquierdas en lo económico, pero muy conservadores en lo moral. El caso de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Una persona que siempre ha defendido un proyecto político de izquierdas en lo económico, pero en lo moral siempre ha sido muy reticente a reconocer derechos como el tema de los matrimonios entre personas del mismo género, el tema de la legalización del embarazo y temas de este tipo, ¿no? Y por otro lado tienes a Marcelo Ebrard, que es un político que en los dos sentidos es más de izquierdas, es decir, es liberal en lo moral y también en lo económico sigue un proyecto político de izquierda, ¿no? Entonces es esta complejidad la que luego confunde mucho hace equívoco que se quiera diferenciar todo entre izquierdas y derechas, ¿no? Y la Iglesia ha sido uno de los que ha etiquetado al PRD en este sentido, en lo liberal, ¿no? Por este tipo de ideologías, pero no viene de ahí el dogma, el ideal del... Y ahí el problema de la palabra liberal, porque la palabra liberal puede significar que eres un capitalista, pero al mismo tiempo puede significar en lo moral que es una persona de izquierda progresista y demás. Bien, vamos a una pausa, Alan Capetillo, son las 9 de la mañana con 24 minutos y volvemos a Más Allá de la Noticia. Participa desde tu teléfono. Marca al 910-3508 y 09. Más Allá de la Noticia. Estás viendo Más Allá de la Noticia.
Ahora pagar el predial es muy fácil. Aprovecha los descuentos que tenemos durante febrero para ti. 10% por pronto pago, 50% para personas mayores y grupos vulnerables. Puedes realizar tu pago en el ayuntamiento, bancos o pagar en línea a través del portal www.ags.gov.mx. Gracias a tu contribución, nuestra ciudad vive. Ayuntamiento de Aguascalientes, ciudad de la gente buena. Hola, soy Hermes y soy empresario como Pepe y Toño. Yo me decidí a abrir este negocio porque desde joven siempre tuve la idea de querer ser empresario. Lo que en un principio era un sueño, ahora es una realidad porque actualmente tenemos 7 pizzerías. Las empresas formales como Pepe y Toño no solo generan empleo, sino también bienestar para todos. Tú también puedes hacerlo. Entra a yomedecidí.com. La Plaza de Toros Monumental presenta el cereal taurino más importante de América. San Marcos 2014. 14ª gran corrida por la Oreja de Oro. Se presentan Federico Pizarro, Jerónimo, José Mauricio, Mario Aguilar, Juan Luis Silis y Javier Tapia Calita, lidiando 6 bravos toros del Junco. Domingo 11 de mayo, 6 de la tarde. Plaza de Toros Monumental. Venta de boletos en taquillas de la plaza o en Ticketmaster. HD es el futuro. Y el futuro está aquí. Descubre la evolución de la televisión. Vive. Ve. Y aprecia las imágenes con una calidad inigualable. Con el único canal en alta definición en Aguascalientes. VITV HD. Entérate de las noticias y disfruta de los programas de entretenimiento en el canal 900 de Gigacable. VITV HD. Solo de cine, sábado, 6 de la tarde. Seguimos con Más allá de la noticia. Más allá de la noticia, el programa de análisis de Radio BI. Son las 9 de la mañana con 28 minutos. Regresamos a Más allá de la noticia. Dice una persona, disculpen mi ignorancia, es lo mismo la izquierda que el comunismo. Ahorita lo comentamos. Y bueno, otro más. Yo pienso que la izquierda en México sí debe desaparecer. No sirven para nada. De hecho, por eso están tan mal en los estados. Bueno, ya mencionamos que ha ganado terreno la izquierda en algunos estados de México. Incluso aquí, si hablamos del Partido del Trabajo, obtuvo ya 2 posiciones en el Congreso del Estado en las pasadas elecciones y 2 alcaldías, Alan Capetillo. Digo, hablando de otros partidos, porque no solo es el PRD, está el Partido del Trabajo y hay otros más. Pero sigue siendo marginal. Digo, al menos en minorías al menos fuera del centro del país, fuera de la capital de la República, que es donde tienen su principal bastión, y un par de estados. En el resto del país, particularmente hacia el norte y en el occidente, prácticamente no existe. Y respecto de lo que comentaba la persona respecto al comunismo, ese es un problema que tiene la izquierda, y es que desde que la Unión Soviética desaparece como proyecto político viable, es decir, el comunismo real deja de existir como una opción real por un montón de contradicciones y problemas que tenía en sí mismo ese Estado, que además terminó en un totalitarismo total, o sea, absolutamente deleznable. El problema es que la izquierda carece de un proyecto político de amplio espectro que sea capaz de redefinirse o de definirse como un proyecto que abarque todas las áreas de la actividad pública, ¿no? Porque el comunismo por sí mismo era esto, y cuando el comunismo cae, cuando deja de ser relevante como opción política, cuando ya no hay el gran referente de la Unión Soviética o de los países del Este, pues todos los políticos que se consideran de izquierda en Latinoamérica y en general en todo el mundo, pues empiezan a decir, pues, ¿qué significa ahora ser de izquierdas, ¿no? Porque antes ser de izquierdas era lo que decía el Kremlin en la Unión Soviética y las políticas de abolir la propiedad privada, de implantar la dictadura del proletariado, ir al gobierno, ir a la lucha de clases. Y como todo esto ya fracasó en términos históricos, pues el problema es
que la izquierda ha tenido que renunciar a su extremo que la definía y se ha tenido que retraer hacia otro tipo de políticas. Hoy en día la única izquierda que más o menos sobrevive es la llamada socialdemocracia, es decir, la idea de que sí tiene que haber un estado de bienestar, pero que respete derechos individuales, que respete derechos humanos, que respete la propiedad privada, cosa que el comunismo que antes definía la izquierda no hacía. Entonces, ahora se recorre. Era más radical. Era mucho más radical, pero también era mucho más definido qué se refería con ser de izquierda. Era más claro, y hoy en día ya no está claro qué significa ser de izquierda. De hecho, dice una persona, la izquierda debe desaparecer y ceder su lugar a la socialdemocracia. Pues prácticamente es lo que está cumpliendo, ¿no? La izquierda. De hecho, lo que pasa es que se redefinió. Antes ser de izquierda era ser comunista. Hoy en día ser de izquierda más o menos es ser socialdemócrata. Sí, es básicamente se recorrió en el espectro político y dejó de ser relevante una parte que antes era extrema y antes era importante y ahora ya no lo es. El PRD en México, por ejemplo, retomando, el partido tiene ya 25 años. Acaba de cumplir 25 años esta semana y bueno, de hecho el PRD surge como un aglutinador de un conjunto de grupos donde venían los comunistas, donde una parte del PRI que se escindió junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo previo a la elección del 88, y esto configura un grupo político que se vende como que es muy heterogéneo, donde hay muchos personajes de muchos matices que piensan de manera diferente incluso entre ellos, pero que han acaparado la bandera de que yo soy de izquierda y porque aparte es una palabra políticamente correcta, se oye hasta bonito decir yo soy de izquierda. Muchas veces la discusión acerca de qué significa no es clara, pero pareciera ser que pretende revestirse de una autoridad moral por el simple hecho de ser de izquierda, ¿no? Pareciera que por ser de izquierda automáticamente ya eres progresista, eres liberal, estás con las causas populares, y digo, son etiquetas bastante ambiguas, pero que para el discurso político venden y tienen un mercado, ¿no? Pero curiosamente, fíjate cómo el PRD se sigue nutriendo de priistas, a los gobernadores Aguirre, Núñez, que por cierto ya no son tan jovencitos, vienen del PRI, de ideologías priistas. Cue y Maloba se han puesto también logros personales, ya metiéndonos un poco a los intereses de cada grupo al interno del PRD y que están afectando, por cierto, decía Cuauhtémoc Cárdenas, esto de las tribus, estos pleitos afectan, pero a lo que voy, cómo se ha conformado mucho el partido de gente del PRI decepcionada, dicen ellos, de este partido tricolor, y por eso se incluyen al PRD, y que de ahí nace prácticamente, lo mencionamos hace algunos días, el PRD con la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas y su destape como candidato a la presidencia de la República en los 80. De hecho, uno de los grandes problemas de la izquierda es que hay mucho cinismo político dentro de ella, ¿no? Porque apela sí a una autoridad moral y sus bases muchas veces están comprometidas con ellas, pero comúnmente las élites, y esto no lo digo yo, lo dice por ahí Giovanni Sartori en uno de sus libros, las élites tienden a estar profundamente corrompidas, a ser profundamente cínicas, simplemente ser pragmáticas, venden un discurso que saben que llega a la gente, no necesariamente es claro, muchas veces es demagógico, pero tiene una base popular, apela a los instintos más primarios del ser humano en el sentido de decirles que les vas a resolver sus necesidades en términos completos, de que los vas a liberar de responsabilidades particulares e individuales por la toma de decisiones, de que vas a redistribuir la riqueza de otros sectores más favorecidos por el proceso económico hacia quienes no están favorecidos. Es decir, hasta vendes la idea de que vas a entregar cosas, de que vas a dar derechos prestacionales, de que vas a regalarles o a redistribuirles a través del Estado una serie de beneficios, y esto pues obviamente a quien le dan pan que llore tiene un público que, aunque en última instancia el proyecto no se sostenga económicamente, genere incentivos perversos y termine por destruir la economía de un país, pues la verdad es que políticamente, visceralmente, las personas tienden a apoyar ese tipo de causas porque les ofrece algo que quieren, y eso es que los liberen de una responsabilidad respecto de tener que definir ellos mismos con sus decisiones su futuro, ¿no? Hay dos etiquetas más. El paternalismo. Hay dos etiquetas más que les ponen a los de izquierda, ¿no? Una buena, se podría decir, y otra mala. La mala es que son los que siempre se oponen a todo. Y la buena es que es un grupo de intelectuales. Así son otros de las etiquetas que se les han puesto a los señores de la izquierda. Pero vamos a una pausa, lo analizamos, así como la llegada de otros movimientos políticos como es Morena. Entonces vamos a esta pausa comercial y volvemos a Más Allá de la Noticia. Participa desde tu teléfono. Marca al 910-3508 y 09. Más allá de la noticia. Estás viendo Más Allá de la Noticia.
Hola, yo soy Isaac y soy empresario, como Pepe y Toño. Decidirme a crear mi propio negocio no fue fácil. Tenía muchas preguntas. Ahora solo tengo una. ¿Por qué no lo hice antes? Descubre más sobre Isaac y su historia en yomedecidí.com. México necesita más emprendedores. ¿Te animas? La Plaza de Toros Monumental presenta el cereal taurino más importante de América, San Marcos 2014. 13ª Gran Corrida. Se presentan el hidrocálido Fabián Barba, alternando con José Mauricio y Michelito Lagravere, lidiando 6 bravos astados de la venta de Romero. Sábado 10 de mayo, 6 de la tarde, Plaza de Toros Monumental. Venta de boletos en taquillas de la plaza o en Ticketmaster. Seguimos con Más allá de la noticia. Más allá de la noticia, el programa de análisis de Radio BI. Nueve de la mañana con 37 minutos, la temperatura 14 grados en la capital de Aguascalientes. Dice una persona, fíjate las etiquetas, ¿no? La única ideología que tienen es la del dinero para ellos. Ya ve cómo por unanimidad aprobaron la compra de coches. Bueno, pero eso es de los diputados, ¿no? Fue en general y viene también de la fracción priista, aunque los panistas dicen que no, que ellos no querían. Una descalificación genérica a todos los políticos. No, pero el tema más bien, más que los políticos, en este caso el tema de la ideología en la cual se respaldan, el conjunto de ideas con los cuales dicen que quieren gobernar al país, ¿no? Y las implicaciones que esto tiene, porque finalmente uno puede decir que todos los políticos son corruptos, que tienen una doble moral, que hacen una cosa y dicen otra, pero en el fondo también es muy importante la ideología que dicen respaldar, ¿no? Porque no es lo mismo el gobierno, no fue lo mismo el gobierno, por ejemplo, de Carlos Salinas en lo ideológico, que el gobierno de Luis Echeverría, por ejemplo, o el gobierno de Felipe Calderón. Es decir, la ideología o el discurso importa, más allá del cinismo del personaje, ¿no? No es lo mismo un Estado que interviene constantemente en toda la actividad económica, que intenta regularlo todo y que prohíbe que las personas por su libre iniciativa hagan empresas, a una economía abierta que permite que las personas hagan económicamente lo que quieran, ¿no? Y finalmente este tipo de ideas son las que están detrás del éxito o del fracaso de países. No es lo mismo la Unión Europea, que se estuvo construyendo bajo un proyecto liberal, que la Unión Soviética, que se construyó, o los países que hoy han heredado lo que antes era la Unión Soviética, Rusia y demás, que son países subdesarrollados, prácticamente en la misma zona geográfica, pero que la diferencia está en el discurso político dominante ahí los últimos prácticamente 100 años. Esa discusión es una discusión que hay que dar, que luego en la discusión del perfil del político de turno la perdemos, que si Perenganito se robó tanto dinero o que si tiene determinadas características como personaje, pero en realidad la discusión política de fondo es una discusión ideológica, es una discusión de ideas, es una discusión de qué es lo que esperamos que el Estado haga y si lo puede hacer, y ya subsecuentemente ya tendríamos que discutir también qué político en particular puede hacerlo mejor, pero es una discusión secundaria en la que luego nos perdemos. La discusión principal es cuál es el modelo de sociedad, de Estado, de gobierno que queremos y hasta qué punto es posible que lo que pedimos del Estado, posible y deseable, que lo que pedimos del Estado se lleve a cabo, ¿no?
Es una discusión que no damos. Dice una persona, yo siento que la izquierda debe de permanecer, pues es un equilibrio perfecto el que existan todas las corrientes. Pues de alguna manera sí, ¿no? La derecha, la izquierda y el centro, por lógica también. También es, digo, como pluralismo es deseable que haya siempre la integración de cualquier cantidad de personas al debate público, pero como teoría o como visión política, la verdad es que no pueden ser que las dos estén correctas cuando están manteniendo tesis contrarias, y ahí la discusión es cuál está diciendo una tesis real, razonable, cuáles son los valores que deben de prevalecer. No puede uno mantener siempre la posición esta de que todo vale. Porque cuando dices que todo vale, entonces cualquier cosa es posible y simplemente no tomamos definiciones y implica consecuencias. Y podríamos tomar el ejemplo de Estados Unidos, son dos partidos políticos, ¿no? O dos grupos, dos movimientos, republicanos y demócratas. Sí, aunque conservadores y liberales, ahí sí. Sí, conservadores y liberales, pero realmente lo que en Estados Unidos, por ejemplo, se considera de izquierdas, hay países que por su propia historia lo considerarían de derechas. Es decir, como ellos tienen un contexto histórico muy particular, prácticamente su base ideológica, su discurso político dominante, siempre ha estado muy cargado hacia lo que algunos llaman la derecha, ¿no? Desde su constitución, que es una constitución que se construye sobre el individuo, sobre la libertad particular, desde el país que se autonombra el país de las libertades o el país de la libertad, y dado que su discurso político ancla, su constitución está anclado en la libertad, pues obviamente ya todas estas teorías que jalan más hacia la igualdad, pues realmente son prácticamente desconocidas en Estados Unidos, ellas son una cuestión de grado más a la derecha, ¿no? O sea, lo que allá es de derecha, bueno, lo que allá es de izquierda, aquí podría ser perfectamente de derecha. Hablábamos antes del corte de que, contrario a desaparecer, la izquierda se fortalece, por ejemplo, la aparición de Morena, que se desprende también de un priista que fue Andrés Manuel López Obrador, después se integra a las filas del perredismo y ahora decide conformar su propio grupo político, Alan Capetillo. Eso ya tiene que ver más con la coyuntura política mexicana, y bueno, eso sí es una tragedia para los que creen en eso que llamamos izquierda, porque pues finalmente la izquierda no ha terminado de consolidarse como un proyecto político unido, o sea, siempre ha tenido que depender de caudillos. Primero de Cuauhtémoc Cárdenas, luego de Andrés Manuel López Obrador, siempre ha estado fraccionada en diferentes grupos, partidas, por cuestiones de intereses o por cuestiones de liderazgos políticos pequeños que no terminan de encuadrar sus intereses o sus proyectos dentro del gran proyecto ideológico que se supone que debería de ser la izquierda. Es decir, ahí es donde se refleja otra vez el cinismo. Aunque dicen que defienden lo mismo, a la hora que se discuten las candidaturas o los intereses particulares, ahí terminan divididos porque todos quieren dominar, porque todos quieren llevar a cabo o todos quieren tener la voz cantante en el desfile, ¿no? Y ahí tienes el tema de los diferentes partidos políticos y particularmente en los últimos tiempos el surgimiento de Morena, que Andrés Manuel López Obrador, incapaz de renunciar a su protagonismo político que ha tenido prácticamente la última década, pues dice, pues ya no puedo mantener el control de este partido, ya no me quieren hacer lo que yo digo, pues no, yo no me pliego, sino que voy y fundo otro partido de izquierda con base en mi liderazgo personal, con base en mi imagen, y a partir de ahí, pues otra vez fracciono, porque la verdad es que van a dividir aún más el voto de izquierda, ¿no? Tradicionalmente ha habido tres partidos de izquierda que son, que se dicen ser de izquierda, que son el Partido del Trabajo, Convergencia y el PRD siempre el más importante, y ahora un cuarto que sería Morena, que implica una competencia fuerte contra estos otros tres partidos por el mismo electorado, porque el electorado de izquierda, por el simple hecho de que haya otro partido, no crece, el electorado sigue siendo el mismo. Y simplemente que va a quedar más dividido. Pero ahí no sería López Obrador el único protagonista, digo, por el peso que tiene, pero de ahí más, ¿quién podría integrar lo mismo, no? El perfil alto lo mantendría él y sus integrantes no. Pero vamos a una pausa comercial y regresamos a Más Allá de la Noticia. Participa desde tu teléfono. Marca al 910-3508 y 09. Más Allá de la Noticia. Estás viendo Más Allá de la Noticia. Crean centro virtual para aprovechar la energía solar en México. Todos los detalles aquí en Conéctate. Con el objetivo de aprovechar la energía solar y apoyar con la demanda eléctrica, el Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar Centro Virtual ha comenzado a trabajar con diversas instituciones de investigación en México.
Según el director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, Antonio del Río Portilla, el propósito de este centro es transformar el conocimiento sobre el aprovechamiento de la energía solar en productos tecnológicos para la industria que sean innovadores. El director agrega que esta es la primera vez que el gobierno invierte en un proyecto científico, tecnológico e innovador en México, con un financiamiento de 450 millones de pesos por parte del Fondo de Sustentabilidad Energética. Serán 22 proyectos estratégicos los que se desarrollen dentro del centro virtual, mismos que crean productos innovadores en un periodo de 4 años. Algunos proyectos que se están preparando son la aplicación solar para desalar aguas, desarrollo de celdas fotovoltaicas con diferentes materiales, generación de calor térmico a través de concentradores solares parabólicos o a través de refrigeración solar. Esto ha sido todo por hoy y para otras notas como esta, conéctate a través de nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Twitter y YouTube como Conéctate Bay TV. Yo soy Wendy Esparza. Hasta la próxima. Ya quedó listo. Muchas gracias. Oiga, se ha vuelto muy cumplido y usted es otro. No, pues al contrario, gracias a usted por confiar otra vez. Chéquelo y si algo está mal, me avisa. Valió la pena dejar de beber. Hoy sé que trabajo se escribe con doble A. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC. Oiga, qué cumplida. Muy bien hecho. Muchas gracias. Estuvimos a punto de despedirla. Qué bueno que cambió, la felicito. Valió la pena dejar de beber. Hoy sé que trabajo se escribe con doble A. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC. Lo mejor de la feria está aquí. Vive San Marcos. Lunes, 5 de la tarde, por Bay TV. Más allá de la noticia, el programa de análisis de Radio Bay. Las 9 de la mañana con 47 minutos, dice una persona en los mensajes de texto, pues para mí la izquierda son puros vividores, que no han sido aceptados en otros partidos políticos y por eso deciden fundar nuevos órganos o movimientos, dice esta persona. Otra más, eso es cierto, son una bola de radicales, no sirven para nada, dice esta persona. Y también me dicen que haya más, bueno, de ahí Carmen Torres, antes de ir a la llamada telefónica, Carmen Torres nos escribe en el Facebook de Más allá de la noticia, dice, hola, buen día, la izquierda para mí es solo la cuna para todos los que ya no tienen cabida en otros partidos. El gran ejemplo es López Obrador con sus incongruencias y de ahí una lista interminable de quienes quieren seguir viviendo de la política. Fíjate que como que siento eso también, ¿no? Que a la izquierda es los partidos para los refugiados, así. No, y aparte el gran problema de la izquierda es que moralmente se venden como que fueran el non plus ultra de la moral y el problema es que son atacados por el lado moral con el tema de sus actitudes, sus dobles juegos, el cinismo, la manera en la que cambian de camiseta de un día a otro, pues que supone que no deberían de hacerlo si lo que venden es precisamente moralidad, ¿no? Bien, vamos a la línea telefónica, está José Martínez del Fraccionamiento San Marcos. Don José, bienvenido como siempre. Buenos días. Después de saludar a usted y a su panelista, comento lo siguiente. En México, las corrientes de izquierda no acaban de perfilar sus identidades, titubean en el compromiso democrático derivado de atavismos del partido único como eje de cambio, pero son incapaces para deslindarse de las azonadas y la corrupción que las corroe, así como de sus dogmas obsoletos más viejos que la roña. Muy buen día. Bien, gracias, don José. ¿Hay algo bueno de la izquierda? Digo, yo sé que sí hay cosas buenas, pero desde tu punto de vista, Alan. Es una discusión compleja porque hay una discusión de valores, es decir, el tema de la igualdad es un tema importante, pero hasta qué punto una sociedad debe de asumirlo, porque implica redistribuir riqueza, implica quitarles a unas personas para darles a otros a través de un Estado que muchas veces es ineficaz, es profundamente ineficiente en la administración de recursos públicos y termina por ser burocrático, termina por hacerse cada vez más grande, cada vez más obeso y por realmente no terminar más que de dilapidar una riqueza que no puede redistribuir eficazmente.
Si hay algo bueno de la izquierda, pues quizás en el tema de las libertades, en el tema moral, en el tema de pues propugnar por el tema de reconocer las uniones entre personas del mismo género, quizás el tema de la eutanasia. Es muy discutible el tema del aborto, pero esa discusión en el sentido de libertades, pues yo creo que tiene un valor propio, ¿no? Desde luego te hablo de una perspectiva eminentemente liberal, de una persona que se identifica con las causas tendientes a la libertad. Pero yo pienso que eso es rescatable. El resto, este discurso reaccionario que apela a proyectos colectivistas y que busca cada vez más intervención o un modelo intervencionista en economía que está profundamente superado, que ha sido profundamente dejado atrás en la historia y que quiere prácticamente devolvernos al siglo XX que ya pasamos, pues yo pienso que eso ya no es ni rescatable, ni bueno, ni deseable, que simplemente es una manera de pensar que está profundamente anquilosada en la naturaleza humana, pero que es profundamente histórica, va en contra de lo que la historia ha definido y ha enseñado que es lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Ahora, bueno, antes de continuar, me dice una persona, no se escucha la transmisión desde hace 3 días, ¿qué está pasando? En unos momentos se lo voy a platicar, es que ya salió Radio Bay del 790 de amplitud modulada y desafortunadamente pues ya en muchos municipios, en varios municipios de Aguascalientes y del centro del país no nos están sintonizando. Dice que hay una cuestión técnica ahí, lo que es el FM y el AM, después se lo vamos a explicar bien, pero son ondas diferentes y el FM no permite que estas ondas ingresen a algunos lugares con una orografía difícil, como es Calvillo, como Tepezalá. La orografía tiene pues movimientos fuertes que son las áreas montañosas, las zonas de cerros, y desafortunadamente esto ocurre, pero pues qué bueno que nos lo dice. Desafortunadamente está pasando esto, pero ya la empresa, tengo entendido, está buscando la manera de solucionar todos estos obstáculos que se interfieren para la llegada de señal a través del FM, y pronto esperemos que se restablezca bien la señal. Por lo pronto, por disposición federal, las AMs en todo el país van a salir de circulación, ya no se va a escuchar AM en México ni en el resto del mundo. Es una disposición federal para dar pie a la llamada modernización digital en medios de comunicación. También viene, acuérdense, el apagón analógico en televisión y otras cosas. Pero esa es la explicación que le puedo dar. Alan, en conclusión, pues la izquierda debe desaparecer, se debe mantener. ¿Y cuál es tu perspectiva respecto al futuro de la realidad? Como etiqueta política siempre va a subsistir, porque a las personas les resulta muy fácil entender la complejidad política con una dinámica de buenos y malos, izquierdas y derechas. O sea, todo siempre lo simplificamos para poderlo entender. Y en ese sentido, pues otra vez, volvemos al ejemplo original, ¿no? El comunismo ya no existe como un modelo de izquierda, ahora existe la socialdemocracia, se redefinió. Yo pienso que es lo que tiene que pasar finalmente para poder seguir manteniendo estas coordenadas que nos permiten de alguna manera explicar algo complejo. Pues simplemente se van a redefinir siempre más hacia lo que antes era el centro, que ahora va a ser la izquierda, es decir, hacia un proyecto, hacia posiciones políticas más liberales que finalmente terminen de dejar atrás los traumas históricos estos del marxismo, por no hablar de Lenin, Stalin o Mao, que están ahí, que esos fueron proyectos políticos fracasados y que simplemente en el siglo XXI pues la izquierda tendrá que conformarse con tratar de propugnar por políticas de desarrollo social muy particulares, muy específicas, pero ya no va a tener el gran proyecto totalizador de controlar todo el Estado, implantar la dictadura del proletariado y llevar a cabo la revolución comunista. Eso ya no existe, ya no tiene sentido y además es profundamente absurdo. Y la izquierda pues ahora tiene simplemente que consolidarse al margen de los personajes, particularmente en México, porque en México lo que tenemos es un caudillismo, no es un pensamiento de izquierda no son partidos políticos de izquierda, son grupos políticos formados alrededor de personajes específicos con mucho carisma, el caso de Cuauhtémoc Cárdenas, el caso de Andrés Manuel López Obrador, pero que en los hechos son incapaces de constituirse como un grupo político, como un partido político, como una opción política con una identidad propia, que al margen de quién sea el candidato sea capaz de sacar votos, sea capaz de ganar elecciones. Eso es lo que el gran reto de eso que llaman izquierda o de esos partidos que dicen ser de izquierda en México. Lo curioso también es que el Partido Revolución Institucional tiene corazón, una parte de corazón de ideología izquierda, es un partido de centro-izquierda. Esto nominalmente, eso dice sus estatutos. Pero curiosamente actúa más como un partido de centro, en los hechos, ¿no? sea a partir de, fundamentalmente de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y demás, se ha ido redefiniendo cada vez más hacia una postura más de centro liberal.
Y pues bueno, particularmente las reformas del año pasado pues se ubican más bien dentro de la otra óptica, la óptica del liberalismo, es decir, la óptica del mercado, la óptica de permitir que las personas por su libre iniciativa vayan definiendo sus proyectos de vida, permitiendo simplemente que el Estado haga aquellas labores que son indispensables y ya no quiera controlarlo todo como quiso hacerlo en épocas pasadas, cuando el nacionalismo revolucionario era la idea dominante dentro del PRI. Creo que eso ya está superado y creo que la gran oportunidad del PRI es redefinirse en una lógica liberal. Bien, dice una persona, no nos hagamos tontos, los partidos de izquierda son los llamados morrayas y solo buscan vivir del presupuesto. Es lo que nos dice otra persona. Y aprovechando este comentario, pues yo me iría ya a manera de conclusión. Entonces, pues la izquierda tal vez no desaparecerá, pero por intereses económicos, por que a ciertos representantes no los aceptaron en otros partidos o no los tomaron en cuenta, y por gente que realmente vale, hay gente que es muy valiosa en la izquierda, seguirá manteniéndose este tipo de partidos ahí. En este estándar, ¿no? Sin avanzar mucho, por lo menos a corto tiempo, diría pues yo lo diría más bien, sencillamente que la izquierda está obligada a redefinirse, a madurar y a dejar de ser paternalista. Yo así lo sintetizaría, digo, no es un pensamiento con el que particularmente yo comulgo, lo tengo que reconocer, pero yo pienso que esa es la lógica que debe seguir si quiere consolidarse al menos como una opción política seria en el largo plazo. Perfecto. Alan Capetillo, te agradezco mucho. Muchas gracias, Obed. Las 9:56 y bueno, ya para despedirnos, nada más un mensaje de texto. Dice, Obed, buen día, te comento que la única izquierda es el Partido Acción Nacional, pues los demás se derivan del PRI, pues hay un dicho que dice divide y vencerás, así que los demás partidos son del mismo pastel priista, dice Benjamín Saldívar en los mensajes de texto. Más bien la derecha también, ¿verdad, Alan? El PAN más bien sería un partido estrictamente conservador. Podrías también ubicarlo como parte de la derecha o parte del centro derecha, pero ahí tenemos otra discusión respecto de liberales y conservadores, porque ambos son de derecha. Perfecto. Gracias, Alan. Nos vamos. Gracias a usted también. Que tenga un excelente fin de semana. Hola, yo soy Isaac y soy empresario, como Pepe y Toño. Decidirme a crear mi propio negocio no fue fácil.